El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar y de desasir, e es mi patria donde vivir e morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la red de metodologías críticas. Hola a todas, todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio de La Rueda, un espacio de Anansi para que aprendamos, reflexionemos y dialoguemos colaborativamente. La cuestión que traemos para hoy tiene mucho que ver con la situación que vivenciábamos hace más de un año, con la llegada de la pandemia y su rápida propagación por el mundo. Hay una estrategia común que tuvieron la mayoría de gobiernos frente a esta situación y fue la medida del aislamiento para prevenir y mitigar un poco la cuestión de la propagación de este virus, y que se reforzó con las cuarentenas, y es justo en esa situación de la cuarentena en donde no sabíamos qué iba a suceder después, y que posteriormente las relaciones sociales que establecíamos, que teníamos, laborales, familiares, académicas, pasaron a ser parte de un nuevo paradigma mediado por la virtualidad. El uso de los dispositivos digitales pasó a ser una herramienta fundamental que permitió restablecer el conjunto de relaciones que teníamos antes de la pandemia. Es claro, y no ignoramos que esto tampoco fue posible en iguales proporciones en todo el mundo y para todas las personas, ¿no? Entendiendo las diferencias y las desigualdades históricas que nos atraviesan. Sin embargo, es una realidad de la que tampoco podemos escapar y que necesita de sujetos capaces de pensar y de actuar ante los desafíos que llegan. Y como efectivamente lo dices, es la realidad que hoy por hoy nos media, que hoy por hoy nos atraviesa como sujetos de este mundo. Es necesario reflexionar los diferentes ámbitos, ¿no?, donde nos relacionamos como seres agentes de esta sociedad. De ahí que nos parezca importante traer la reflexión en el ámbito educativo y las implicaciones de una educación virtual y mediada por diferentes plataformas y redes sociales que hoy por hoy nos habitan. Y es que pensar en todos estos dispositivos y escenarios que median la interacción del ejercicio educativo, surge la necesidad de pensar en los sujetos que están presentes en realidades y situaciones concretas que en última son quienes definen dicha interacción. Y es en este sentido, y para poner en diálogo con la pregunta sobre si se puede educar desde las redes sociales y si podemos construir pensamiento crítico desde allí, hemos decidido invitar a un amigo, parcero de hace varios años, que debido a la coyuntura de la pandemia debió trasladar su ejercicio docente de las aulas al escenario virtual. Bienvenido, Jaime, y muchísimas gracias por posibilitar este espacio de diálogo. Bueno, ante la pregunta de si se puede educar desde las redes sociales, la respuesta desde mi perspectiva es que sí se puede educar. Básicamente porque las redes sociales son espacios de comunicación, son medios justamente de comunicación, y allí interactúan los agentes sociales. Allí hay procesos de socialización, de construcción de significado, y son plataformas a través de las cuales, por ejemplo, nos hemos acercado, gracias a la pandemia y a este mundo tecnológico, a nuevos estudiantes, a nuevos espacios, a nuevos lugares. Hemos acercado las distancias, hemos utilizado otro tipo de herramientas, y gracias a esto hemos tenido que adecuar también el discurso y hemos tenido que llevar a cabo entonces procesos educativos completamente distintos, mucho más cortos, con otro tipo de mensajes, con otro tipo de medios, con otro tipo de interacciones, con otro tipo de pedagogías, con otro tipo de diseños, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente a través de las redes sociales se pueden llevar a cabo procesos de educación. Ahora,
la pregunta desde mi perspectiva no puede y no debe reducirse a si es posible, sino de qué manera es posible. Porque son dos cosas distintas. Como redes sociales, básicamente fungen como un espacio de discusión o un espacio de encuentro de múltiples perspectivas, de múltiples conciencias, donde se interactúan mensajes, imágenes, disposiciones, contenidos de toda índole. Ahora, ¿cuál es la forma, entonces, o de qué manera se deben utilizar estas redes, o cuál debe ser el objetivo, cómo debe impactarse, hacia dónde debe dirigirse? Es otra cuestión completamente diferente. Y desde mi perspectiva, lo importante entonces es hacer de este medio de comunicación, de las redes sociales, una posibilidad de discusión sobre ciertos temas o sobre, ciertas metodologías o ciertas maneras específicas que nos permitan a nosotros entonces tener un mayor impacto. Está demostrado que es una plataforma para volver viral, por ejemplo, cierto tipo de contenido. Es una plataforma donde se interactúa de forma muy rápida, de forma muy sencilla, o con gran potencia a la hora de comunicar o de transmitir mensajes. Entonces, creo que nosotros, los educadores, y creo que las ciencias sociales deberían aprovechar mucho más estos espacios. Ejemplo de ellos son los youtubers, son los instagramers, TikTok, que pueden hacer viral cualquier tipo de mensaje, cualquier tipo de meme o cualquier unidad de significado mínima transmisible, que puede ser de alguna manera constitutiva del ejercicio de pensar y de educar de una manera completamente diferente. De allí la segunda respuesta, justamente, de si es posible construir pensamiento crítico. Por supuesto que sí, pero volvemos al planteamiento de la primera pregunta, y es ¿cómo? Porque efectivamente las redes sociales han servido de plataformas para la discusión política, económica, social, acerca de ciertos acontecimientos o hechos constitutivos en el mundo. Sean los memes sobre la sopa de Wuhan, o sea toda la problemática alrededor de los Wikileaks. Entonces sí se puede construir pensamiento crítico. Ahora, nosotros tenemos que pensar es en el cómo y de qué manera podemos potenciar esta plataforma para de alguna manera entonces dirigirnos a esa reflexión constante o a esa búsqueda de la ampliación del conocimiento que parta desde las nuevas tecnologías, que no las niegue, que por el contrario de alguna manera nos sirvan a nosotros para entender las nuevas mentalidades, las nuevas generaciones, y estos medios de comunicación se dirijan desde otras múltiples perspectivas, maneras, formas y demás hacia el conocimiento crítico. Pero desde mi perspectiva, por supuesto que es posible. Nos gustaría muchísimo enfatizar en alguna cuestión que menciona Jaime, en alguna de las ideas fuerzas, y es que efectivamente reconocemos las redes sociales como espacios de interacción y de intercambio o de diálogo entre conciencias y entre sujetos y sujetas y sujetes que construyen significados. Por lo mismo y tanto son escenarios que, a pesar de estar en lo digital, amplían el horizonte de sentido de la realidad por ser una extensión del mundo y de los cuerpos de dichos agentes que interactúan aquí. Si bien eso lo reconocemos, eso lo identificamos, hay algo que genera mucho interrogante, y es el hecho del cómo, de cuál es el camino que se debe elegir para llegar a ese fin, que es educar por medio de las redes sociales e intentar construir pensamiento crítico a partir de las mismas. En relación con lo que nos plantea Jaime, hay una potencialidad inmensa a partir de estos escenarios de interacción, pero también hay una realidad concreta, y es que surge la necesidad de entender cuáles son esas nuevas mentalidades que interactúan en estos marcos digitales. Por lo mismo y tanto, es necesario rescatar los sujetos que están allí, es necesario ubicar cuál es la realidad concreta de dichos sujetos para plantear proyectos posibles que nos definan cuál debe ser el camino que debiéramos adoptar para generar una educación crítica, transformadora, y asimismo pues el pensamiento que surja de ella. Por ende, lo que recogemos de aquí es una invitación, es una provocación a quienes pensamos y reflexionamos el ejercicio educativo como una posibilidad real de entender el mundo y de transformarlo, a que construyamos
horizontes viables, involucrándonos con los sujetos y las realidades concretas de estos mismos. A mí me gusta mucho todo el debate que propone Jaime y en especial la pregunta movilizadora que plantea de cómo es posible. Y yo creo que hay que volver nuevamente a esa pregunta. Y Fabi termina con algo muy interesante también, y es la involucración de los y les sujetes en un proyecto que dé cuenta de las necesidades y realidades específicas de una comunidad o de un territorio, y esto como coordenada fundamental a la hora de llevar la acción educadora a través de las redes sociales. Para mí la pregunta de cómo es posible o de qué manera es posible también la responde Jaime en todo lo que él trae. Una de las primeras cosas que él dice es que las redes sociales son ese espacio para la interacción y para la comunicación entre sujetos. Pregunta por de qué manera es posible también debe trasladarse hasta este punto, ¿sí? Y es de qué manera es posible esa comunicación. Después él menciona que con la pandemia tocó cambiar los discursos educativos, transformar las prácticas y pensar una manera diferente para educar. Y hay dos frases muy interesantes de José Martí con las que a mí me gustaría poder pensar esto que estamos hablando, y es la primera, la noción de los maestros ambulantes, y la segunda, que dice que las nuevas religiones necesitan de nuevos sacerdotes. ¿Por qué traigo todo esto? Porque la manera en que es posible esta educación y la construcción de pensamiento crítico por medio de las redes sociales y de los dispositivos tecnológicos es transformando la idea de la educación como depósito de contenidos y dando paso a la verdadera comunicación entre maestros y estudiantes, que a su vez van construyendo nuevas lecturas a estas nuevas realidades de la educación. El primer paso que deben dar los y les educadores es buscar la manera de estar con sus estudiantes, y en ese estar con sus estudiantes ir tejiendo esos proyectos y esos nuevos sentidos para una educación que responda a realidades y necesidades concretas. Entonces, esa comunicación o esa relación de diálogo que yo establezco con los y les estudiantes debe decirme a mí cuando un estudiante no puede conectarse a la plataforma virtual como los Moodles, pero sí tiene un celular que le permite conectarse de otras maneras. Hablamos por eso de diálogos problematizadores de la realidad y de escuchas sutiles como las nombra Estela Quintaro, también como escuchas clínico-críticas que logran dialogar con las situacionalidades de sujetos concretos. Lo que quiero decir con esto es que la educación necesita del diálogo y de escuchas dispuestas a estar con el otro en relación horizontal, y esto se da, digamos, en dos niveles. El primero, en donde soy capaz de dialogar con lo que está aconteciendo en el momento, en el diálogo que se está dando en el presente, y otro nivel es el diálogo que puedo establecer con la historia. Una última reflexión, y ya para despedirnos, es la de potenciar el lugar de las plataformas, de las redes sociales, del aparato, del dispositivo tecnológico, para comprender desde otras orillas estas nuevas realidades que empiezan a configurarse, ampliando nuestro conocimiento y construyendo sentidos que respondan a los desafíos que están emergiendo. Antes de irnos, queremos recomendar, para ampliar esta conversa, este debate, el ciclo de charlas que inició este lunes sobre la educación después de la plataforma, en donde Joao nos compartió una lectura muy interesante sobre la tecnología y la relación con lo humano, y una lectura también que escribe Joao que se llama José Martí, Paulo Freire y Hugo Semmelmann, La tecnología desde una educación emancipadora. No siendo más, nos despedimos y nos encontramos en 15 días. Nancy es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.